Bienvenidos a todos una vez más a esta serie El Don Profético, un espacio dedicado a profundizar en la comprensión del ministerio profético y su relevancia para nuestra fe. En el tema de hoy abordaremos una pregunta especialmente importante. ¿Prohíbe Ellen G. de White el uso de sus escritos para fines exegéticos y teológicos? Nos alegra poder contar nuevamente con José Miguel Alarcón, quien nos guiará en la reflexión de este tema. Y para comenzar, le voy a dar paso para que nos dirija en una oración. Bien, muchas gracias, Libre. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la ocasión que nos das de desarrollar este importante y trascendental tema. Y queremos que tú nos puedas ayudar en nuestra sesión de hoy a desarrollar los puntos principales que nos permitan entender el verdadero rol de Ellen White como profetisa y obviamente, más que ella, el rol del Espíritu Santo al dejarnos estas orientaciones, estas indicaciones y correcciones que necesitamos, no solamente para nuestra vida, sino en cuanto a nuestra comprensión de la verdad. Permanece con nosotros y dirígenos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias otra vez por la ocasión de entrar en este estudio tan importante, porque deberá ser base de nuestra comprensión como pueblo adventista. Me refiero al rol del don profético para nuestra iglesia, los testimonios del Espíritu, porque esa es quizás la declaración más importante. No usamos mucho esa jerga, ¿no? Hablamos del Espíritu de profecía, el don profético, la hermana White, la señora White, dependiendo en qué vereda me encuentre. Es cierto, está obviamente la forma en que uno usa, bueno, por estos lados, no sé si allá en Europa, España, acá un buen tiempo se usaba la pluma inspirada, se usaba esa categoría. Y creo que es muy bueno decirlo de esa manera, ¿no? La mensajera del Señor, o sea, son varios aspectos. Acá nosotros usamos, y ustedes se han dado cuenta, el enjuague obviamente por lo que representa, usamos el enjuague, no por quitarle, digamos, su rol de mensajera del Señor, tampoco la vamos a tratar de la señora White. Los que usan la señora White normalmente tienen algunas dudas con respecto a su profetismo. Entonces, bueno, todos esos elementos a lo mejor pueden que esté como una duda o dudas, obviamente, dentro de lo que nos estamos puestos, pero perfectamente quizás lo mejor, que la mejor nomenclatura son los testimonios del Espíritu, porque es el Espíritu el que está hablando en nuestra iglesia, ha hablado y sigue hablando porque ya lo hemos visto, obviamente, su obra profética no ha muerto. Ella obviamente bajó al descanso, pero sus libros están con nosotros y tienen un propósito más que, ya lo hemos visto anteriormente, más que una lectura devocional homilética o para sermones, de corrección teológica y obviamente con las implicancias prácticas, obviamente, que tiene que ver con nuestra ética. O sea, obviamente tiene esos fines teóricos y prácticos que en realidad bíblicamente y dentro también de la estructura del espíritu de la iglesia están unidos, no están desconectados. Entonces, lo que vamos a abordar hoy obviamente tiene implicancias importantísimas para realmente nuestra comprensión. Prohíbe el enjuague el uso de sus escritos para fines exegéticos o teológicos, obviamente. Muchos dicen no hay que usarla, incluyendo algunos ni siquiera en el púlpito actualmente. Acá en algunos sectores, obviamente en Latinoamérica, hasta se prohíbe en el púlpito, se cuestiona de obviamente usarla como cita en los folletos de escuela sabática. Antiguamente se veía más en el desarrollo de las lecciones de cada día, ahora realmente se confina principalmente a la última parte, porque obviamente está esa tensión dentro de aquellos que no tienen problema, obviamente, de usar los escritores de White y aquellos que sí, obviamente, lo ven como algo inapropiado. Entonces, pero veamos qué es lo que nos dice ella. Pero también lo vamos a confrontar, o sea, voy a presentar realmente a dos referentes críticos con respecto a la prohibición, uno más conservador y otro menos. Y lo van a ver ustedes a continuación. Y son conocidos los dos referentes que vamos a usar, aquellos obviamente referentes en el sentido obviamente de que obviamente no hay que usar el enjuague para fines escritos, o sea, para fines exegéticos, teológicos. Y lo vamos a confrontar obviamente con obviamente las pretensiones de Ellen White, inspirada obviamente las mismas pretensiones del espíritu, pues, obviamente sí, esas ideas, ¿no?
que están dando vuelta, porque no son los que voy a contrastar, realmente no son los únicos teólogos que han cuestionado, pero son referentes que representan dos sectores importantes, uno más conservador, y uno que dice, pero un conservador quitándole eh, piso, obviamente, a la autoridad teológica o profética, los hay también, lamentablemente, porque se caen justamente en este juego, obviamente. La crítica del espíritu de profecía, ya lo hemos señalado, entró en la academia, se fortaleció en los años 70, en una época clave. Más adelante, en otra serie, vamos a desarrollarla sobre esa parte histórica. Ahora, obviamente, por razones de tiempo y espacio, nuevamente no vamos a entregar todos esos detalles, pero uno puede ver que ahí comienza la crítica, 70, 80 ya se empieza a consolidar, y actualmente prácticamente algunos lo dan como que siempre ha sido la posición de la iglesia, pero no es así. Bueno, y todavía hay tensión frente a eso por lo mismo, porque realmente la historia nos muestra obviamente de que se han generado cambios, mutaciones con respecto no solamente a la doctrina general de la iglesia, sino obviamente a las fuentes mismas. En el cual, a través, digamos, de su pluma, el Señor lo usó, digamos, con fines más que devocionales. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Y por eso la pregunta es una pregunta para que usted pueda. ¿Usted nos prohíbe o no prohíbe? Bueno, la mayoría, digamos, de la academia, porque hay salvedades siempre, dice realmente que no hay que usarlo para esos fines. Eh, pero veamos obviamente los contrastes. El primer contraste que vamos a hacer, usando también el espíritu de profecía, tiene que ver, digamos, con uno de los grandes teólogos de nuestra iglesia contemporánea, que es Fernando Canales, conocido dentro de aquellos que son más conservadores, porque él tiene una perspectiva más conservadora en muchos aspectos. No, acá con hacer este contraste no estoy cuestionando, creo que desde todos los teólogos que existen, él ha hecho un gran aporte en muchos sentidos, ha detectado inclusive, y eso también me llama la curiosidad de por qué obviamente cae, digamos, en el juego al final de aquellos que él critica de una manera muy seria, ¿no? Porque él habla justamente cómo la teología evangélica ha penetrado dentro de los círculos académicos y ha atentado con el principio de la escritura. Y en ese aspecto, obviamente, no estamos desconociendo la labor que creo que para mí ha sido el mejor teólogo sistemático que ha tenido la Iglesia. En muchos entonces no le estamos quitando todos sus prerrogativas, todos sus logros y sus aportes. Eso para que lo juzguemos, digamos, en ese sentido. Pero lo que sí vamos a ver realmente que en el plano, digamos, de las autoridades inspiradas que debemos usar para la teología, ahí podemos observar a la luz del mismo espíritu de profecía. Entonces nuestra observación es poder contrastar y ahí vamos a ver realmente si la perspectiva que él tiene sobre el don profético en el uso teológico está fundamentado en un así dice Jehová, ¿no? Vamos entonces, ¿no? Pactamos primero con la declaración que más se usa, ¿no? Del espíritu de profecía, que está, entre otras, hay otras declaraciones que se usan nuevamente para no usar los espíritus en el cual. Está en tomo Selecto, mensaje Selecto, el tomo 3, página 35, párrafo 3, dice: no citéis mis palabras. Entonces, y bueno, ahí tiene todo un contexto mayor, es una cita muy conocida, ustedes pueden profundizar, ver todo el contexto, por eso le doy acá el mensaje Selecto, tomo 3, página 35, y ver, digamos, el tenor. Acá estamos deteniéndonos porque este es uno de los aspectos que se critica. Entonces, un análisis contextual y a la luz de su otro escrito revela que esta instrucción no es una provisión absoluta, sino una corrección pastoral con un propósito específico. Y bueno, ¿cuál es el Miguel, propósito? disculpa, creo que no me está pasando la diapositiva. Ah, Perdona, ¿puedes hacer la introducción otra vez de la primera bueno, la diapositiva que estás leyendo, la 3 creo que es? ¿Lo has puesto en grande? Esta, No me pasan las diapositivas ahora. Tendrás que minimizar. claro, el tema es que tengo ahí van a tener unos problemas.
Y tengo unos gráficos que a lo mejor no me puedo centrar porque están muy Ahora. chicos y no lo voy a alcanzar a ver. Vale, no te preocupes. Hago un silencio e introduces otra vez esta diapositiva. ¿Cuál era la? ¿Esta? Esa, ¿Está bien? exactamente. Exacta, esa. Ya. Bueno, consideremos entonces y hagamos un análisis de algunos textos de Menguay, ¿no? Y ver su intención y contexto a la luz de sus mismas declaraciones. Acá no es que estemos realizando un ejercicio aparte de lo que ella misma declaró y viendo todo el consenso o analizando todo el consenso, digamos, de lo que ella declaró. Bueno, la declaración más citada para apoyar la prohibición del uso de los escritos, obviamente, de Menguay, es la que se encuentra en Mensaje Celeste, tomo 3, la página 35, en el párrafo 3. Yo me invito para que ustedes vean todo el contexto. Acá vamos a ver algunas declaraciones, digamos, del párrafo. Dice, no citéis mis palabras, ¿no? Se usa mucho, digamos, esto como un elemento que ella está prohibiendo, ¿no? Pero un análisis contextual y a la luz de su otro escrito revela que esta instrucción no es una prohibición absoluta, sino una corrección pastoral con un propósito específico. Y bueno, ¿cuál entonces es ese propósito? Hay, en primer lugar, un propósito correctivo de la declaración, no citéis mis palabras. El contexto inmediato de esta declaración es crucial. Ellen White se estaba dirigiendo a líderes de la iglesia que mostraban un espíritu de desobediencia y resistencia a la luz bíblica. La clave para entender su intención no está solo en la frase no citéis, sino en la condición que establece. ¿Cuál es esa condición? Este aspecto, digamos, se pasa por alto o se lee muy someramente. Dice, hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Está hablando entonces de una condición. O sea, la condición para citar, realmente, es usarla no de manera hipócrita y no con fines realmente de distorsión. Dice, cuando estés viviendo, realmente, cuando seas consecuente con ese consejo, entonces cítame. Pero acá obviamente ese es el contexto primario, ¿no? Que podemos ver acá. Hasta que obedezcáis la ley. Entonces, la mayoría se queda con no citéis, mutilan el gesto y se olvidan de la parte que viene. Pasa mucho con los críticos de algunas declaraciones en el cual, obviamente, que obviamente cortan la cita, no colocan todo el contexto y, bueno, de manera periodística, muy propio del periodismo, obviamente, sacan de contexto ciertas declaraciones. Y si le da un sentido que ella originalmente no le quiso decir, porque el texto mismo no avala obviamente esa interpretación. Entonces no nos quedemos con la declaración, no, es que la hermana Juan dice, no debemos citar sus palabras, no debemos citarlas. Pero no se olviden de que obviamente se tiene su contexto y su condición hasta cuando descae la Biblia, hasta cuando los principios entonces sean parte de nuestro carácter. Eso está declarando, pero obviamente no está hablando en el sentido de no usar su escrito. Bueno, veamos la secuencia lógica que es la siguiente, ¿no? El problema primero. Su audiencia citaba sus palabras sin una base de obediencia bíblica previa. Usaban sus citas de forma farisaica, como un sustituto de la conversión personal y la sumisión a la Biblia. Entonces, ¿cuál es la corrección? Está el problema, es el problema de la aceptación. No citéis, tiene un problema de base que hay que tenerlo en cuenta para interpretarla adecuadamente, pero está la corrección. Ella les pide que dejen de citarla en ese estado espiritual. Y el objetivo es que primero se fundamenten en la Biblia para luego puedan entender y aplicar correctamente el consejo divino recibido a través de ella. Eso es clave. Porque, bueno, lo hemos visto ya en la segunda sesión, ¿no? Hay un diálogo divino. El diálogo divino se quiebra. Un diálogo se quiebra cuando una de las partes realmente ya deja de dialogar. O sea, por eso debemos estar siempre la Biblia y el Espíritu de profecía. Ese diálogo no se debe romper, no se debe quebrar bajo ningún punto de vista. Cuando se hace ese rompimiento, entonces se generan los problemas que estamos viendo, se descontextualizan y se pierde la luz que Dios quiere entregarnos. Entonces, la prohibición
no es sobre el uso de sus escritos, sino sobre el abuso de los mismos. Bueno, y se abusa mucho, ¿no? No es una anulación de su ministerio, sino una llamada a un correcto orden de autoridad y a una experiencia espiritual genuina como base para recibir la luz adicional. La luz adicional entonces tiene una condición. Realmente la condición es vivir las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, es una exhortación a que la Biblia sea la norma de la vida, para que luego el don profético pueda cumplir su función secundaria de guía e iluminación. Ahí está el punto, si esto es. Entonces, hay una armonía perfecta en esto. Entonces, la cita del juez no es problemática, se ha hecho problemática, realmente por este sesgo anti-Juárez. Porque hablemoslo así. Bueno, algunos no lo dicen abiertamente, pero en el fondo hay una perspectiva anti-Juárez. Hay un problema con el Juárez cuando comenzamos, ¿no? Y generalmente se da más dentro del mundo erudito, pero ese mundo erudito que más es autosuficiente teológicamente, no le gusta que se le pautee, ¿no? Entonces, y menos una persona que no tiene la formación teológica, como en el caso de Lenguay. Entonces, esos aspectos yo no lo digo porque obviamente no se dicen abiertamente. Hay algunos que sí, por ahí, los que son más liberales, más progresistas, no tienen problema de decirlo en esos términos. Pero aquellos que están dentro de la plataforma más oficialista, más centrista dentro del adventismo, no lo van a decir en esos términos, a pesar que comparten quizás las mismas observaciones que los más progresistas. Pero obviamente, como saben que el Huay es una institución, hay un centro Huay, en fin, hay declaraciones. Entonces se actúa más políticamente en corrección, para no decirlo en esos términos. Bueno, veamos el otro punto que tiene que ver con la función exegética y teológica de sus escritos según sus propias declaraciones. Varios textos de Ellen White explican claramente la función que Dios le encomendó, la cual incluye roles exegéticos. Cuando hablamos de exegético, es explicar la Biblia, ¿no? De acuerdo a su sentido textual. Y teológico. Lo teológico tiene que ver con definir la verdad. Y eso, entonces, cuando hablamos de exegético, estamos hablando de explicar la Escritura de acuerdo a las propias pretensiones de la palabra de Dios y no de acuerdo a la pretensión del intérprete. Porque eso ya no es exegético. Eso en la jerga más teológica se llama eisetis. O sea, generar una distorsión, imponer las pretensiones del intérprete a las escrituras. Y eso se da mucho, ¿no? En muchos exégetas que no son exégetas, sino eisegetas. Porque obviamente imponen, ¿no? Y se trabaja con muchas hipótesis. Cuando se habla, no, que este exegético como que da la idea de que da seguridad de que es bíblico. No necesariamente es así. Porque aún los exégetas trabajan con presuposiciones, trabajan con supuestos, trabajan con sesgos teológicos, obviamente, que alteran la interpretación del texto. Así que eso, hacer exégesis no me asegura de que yo sea bíblico, necesariamente. Y hay muchos ejemplos que no nos da tiempo gradualmente entrar, pero es así. Y lo teológico tiene que ver con definir la verdad, pero la verdad según un escrito está, no sobre teorías, no sobre elucubraciones teológicas, gimnasia intelectual, que se da mucho dentro de la parte teológica, sino obviamente ser disciplinados con el texto bíblico. Bueno, veamos entonces qué declara el White con respecto, ¿no? Si estas observaciones tienen asidero, y veamos el contexto, digamos, más amplio. Es decir, es interesante que ella habla de su rol, ¿no? Para definir la verdad y el error. Hay una función teológica. El mensaje selecto, en el tomo 3, páginas 34, uno dice: el poder de Dios bajaba sobre mí y yo recibía capacidad para definir claramente lo que era verdad y lo que era error. Y en el mismo capítulo, pero el párrafo 2, perdón, en la misma página, pero el párrafo 2 dice: aceptamos la verdad punto por punto bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión y me eran dadas explicaciones. Me fueron dadas ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario. De manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y distintos. Bueno, estos textos no describen una función meramente devocional, sino describen un ministerio totalmente activo
en la construcción dentro del marco teológico, ¿no? Porque el enjuague, ¿qué es lo que hace? Aclara doctrinas complejas como el santuario. Muchos dicen que el santuario fue, ya lo sabían los protestantes antes del movimiento adventista. Eso no estaba así, claro. Mejor tenían una noción, pero muy vaga, con respecto a la comprensión que el Señor le entregó a Ellen White y a los pioneros, obviamente, en su estudio bíblico. Entonces, Ellen White realmente fue muy importante en la comprensión por su rol. Otro aspecto que también claramente nos muestra sus declaraciones, que tiene que ver que su obra fue también corregir error y especificar la verdad. ¿Y eso qué es lo que es? Es una función exegética y doctrinal. El mensaje selecto, en el tomo 3, página 34, y esta vez en el párrafo 3 dice, el Señor me ha dado mucha luz que deseo que la gente tenga. Ha sido dado para corregir errores sutiles y para especificar lo que es la verdad. El Señor me ha revelado muchas cosas que señalan la verdad diciendo lo siguiente, este es el camino, andad por él. La frase especificar lo que es la verdad tiene una clara connotación teológica. Implica delimitar y precisar el contenido doctrinal correcto, una tarea fundamentalmente exegética y teológica. Claramente acá no está prohibiendo su aporte teológico y exegético en ninguna parte, ¿no? Bueno, y su relación con la autoridad con la Biblia, ¿no? El mensaje celeste también, esta vez en la página 35, tomo 3, página 35, dice, la Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiadla y, ¿qué agrega acá? Estudiar los testimonios que Dios ha dado, sus escritos obviamente, porque ellos nunca contradicen esta palabra. Este texto establece la primacía de la Biblia, debe ser obviamente vuestro consejero, pero, y esta es la parte obviamente que mutilan la academia actualmente, la mayoría, pero inmediatamente se insta al estudio de los testimonios, que están registrados obviamente en sus escritos, como un complemento autoritativo, ¿no? Que está en armonía con la Biblia, armonía en realidad. No los separa, sino que los integra en un orden jerárquico correcto, ¿no? ¿Y cuál es seguramente los escritos de White se someten a la escritura, pero ese sometimiento no significa, ya lo hemos visto en la presentación anterior, anulación de su rol teológico y exegético. El otro aspecto tiene que ver con la autoría divina y continuidad con el don profético bíblico. El mensaje selecto en el tomo 3, página 32, párrafo 2, dice, en los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. También en el 32, en la página 32 del mismo tomo selecto, tomo 3, el párrafo 3 dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Uno puede pensar lo siguiente, ¿no? Si el mismo Espíritu que inspiró la Biblia es el autor del espíritu de profecía, y si la función de los profetas bíblicos incluía la explicación y la aplicación de la verdad revelada, una labor que es exegético y teológica en el lenguaje académico actual, obviamente. Entonces, es coherente entender que los escritos de los White tienen una función similar. Negar esto sería crear una dicotomía, ¿no? Una separación artificial en la obra del Espíritu Santo. Es contradecir al Espíritu Santo. Obviamente, porque si creemos que fue inspirada, obviamente por el Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu Santo no está nunca está en tensión consigo mismo. Entonces, son aspectos que cuesta entenderlo a aquellos que realmente sostienen estos elementos, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver un poco los contrastes con los dos referentes que hemos estado hablando. Primero de ellos, los referentes teológicos, obviamente, que observan obviamente su rol exegético y teológico dentro de la construcción teológica. Y vamos a contestar primero con la comprensión reduccionista, porque es así, porque hay una reducción, porque el espíritu cristiano no reduce, no circunscribe su trabajo, ¿no? Su misión a un plano meramente devocional,
o lejos, obviamente, de autoridad eh, sobre, digamos, la teología. Y acá hablamos justamente de Fernando Canales, ¿no? Que tiene una idea reduccionista, pero en estos términos, ¿no? Entonces, la postura de Canales, como se cita, presenta una visión que, aunque bien intencionado en su defensa de sola escritura, es reduccionista al interpretar sobre la autoridad del enjuague. Veamos obviamente esa declaración, ¿no? Esa primera declaración, que está, digamos, en un libro donde él colabora, ¿no? Hay varios autores, ahí el editor es Ángel Manuel Rodríguez, que el libro es Mensaje, Misión y Unidad, y en la página 276 encontramos la siguiente declaración al respecto. Dice, los adventistas debieran presentar a la Iglesia y al mundo el sistema completo de doctrinas bíblicas. Y acá viene lo importante, dice, sin usar las tradiciones humanas, bien, ¿no? ¿Y qué agrega acá? Acá viene lo curioso, ni los escritos de Ellen White. Acá uno puede ver entonces el contraste con las declaraciones de Ellen White, ¿no? Esta afirmación choca directamente con las instrucciones de la propia Ellen White de estudiar los testimonios junto con la Biblia, acá lo acabamos de leer eso, ¿no? Entonces Canales propone una separación total para la presentación pública de la doctrina, mientras que Ellen White veía sus escritos como una herramienta dada por Dios para especificar lo que es la verdad, con un sentido netamente teológico, lo que es inherentemente parte de presentar justamente la doctrina. Otra declaración también está en la misma dirección. Canales dice su teología no depende de la información recibida de Dios, sino de su comprensión de la Biblia en su conjunto. Interesante también, curioso, otra declaración curiosa para lo que él representa. Entonces, esa declaración está en un libro donde él hace la parte de introducción, es un proyecto largo, ¿no? Un libro sobre la desconstrucción de la teología cristiana. En realidad el proyecto implica varios libros que van a ir gestándose y está a la cabeza, Fernando Canali, de este proyecto que tiene que ver con Dios y el tiempo. Entonces, todo un trabajo sistemático, habla de teología fundamental, ¿no? Son conceptos más teológicos, ¿no? Tiene que ver con las bases, ¿no? ¿Cuáles son las bases para construir la teología? Por eso me llama la atención esta declaración, porque obviamente él está queriendo llevar justamente a la iglesia otra vez al principio son la escritura, y la intención es obviamente encomiable. Y él ha hecho un trabajo muy consistente en ese sentido, ¿no? de atacar fuentes ajenas a la escritura, ¿no? Que se da mucho dentro del adventismo actual, y él también hace esa observación. Muchos teólogos adventistas contemporáneos usan fuentes múltiples, no usan el principio de la escritura. Y eso está. Y Canales se opone a eso, y eso realmente yo comparto realmente ese ejercicio. El problema está obviamente que mete en el mismo saco, la tradición y la escritura en White, y obviamente, y vamos a ver otras expresiones, después vamos a ver si alguna implicancia y otros aspectos que son también muy peligrosos, ¿no? Veamos el contraste con el White. Bueno, si bien es cierto que la hermana White era una estudiosa de la Biblia, esta afirmación minimiza la dimensión divino reveladora de su ministerio. Ella misma testifica que recibió capacidad para definir claramente lo que era verdad y lo que era error a través del poder de Dios, y que se le dieron explicaciones e ilustraciones de las cosas celestiales. Esto, sin duda, va más allá de una mera comprensión humana de la Biblia. Es iluminación divina, directa para la interpretación correcta. O sea, Canales acá coloca en White en el mismo lugar de un teólogo. De hecho, dentro de esta cita, dentro del contexto, obviamente, coloca a otro teólogo, Galley, como a la par con ella, pero ella dice que ella fue más lúcida, sobre todo en el tema del gran conflicto, pero ¿qué está haciendo? Está colocando en White, claro, en ese sentido quizás va más allá que otros teólogos que ni siquiera la colocan dentro del claustro teológico. Acá obviamente el canal aparentemente es más gentil y coloca obviamente a Ellen White dentro del claustro académico o teológico, pero ella no es una teóloga, simplemente, es mucho más que eso. Ahí está el problema.
Entonces, cuando dice que entonces su teología no depende de la información recibida de Dios, entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que sus declaraciones, que el tema del gran conflicto, el tema del santuario, no dependió de la información recibida de Dios, que eso es quitarle lo profético. Porque está hablando que eso fue un trabajo teológico, que eso fue producto de su estudio, pero no producto de la inspiración. O sea, ¿es grave este tema? Claro, para mí es grave. Lo lamento mucho, obviamente, por Fernando Canales. Reitero este aspecto, cuando yo me encontré con estas declaraciones, ahí entendí por qué él también no avanzó en otra perspectiva y tiene cuestionamiento, obviamente, con el adventismo histórico. Obviamente, tiene cuestionamiento porque, obviamente, su epistemología es distinta. Cuando hablo de epistemología, me perdonan el término técnico, se refiere a cómo yo llego a la verdad, cuáles son las fuentes teológicas para llegar al conocimiento teológico. Para Canales supuestamente es solamente la Biblia y el principio sobre la escritura, muy parecido a lo que sostuvieron los reformadores, pero los reformadores tienen disculpas porque obviamente no tuvieron la luz que nosotros tuvimos. Nosotros tenemos el don profético. Entonces Canales tiene una perspectiva muy regresiva justamente, aunque obviamente no lo admite en estos términos, pero bueno, ahí está la preocupación. ¿Cómo llegamos a esa declaración? Bueno, vamos a la conclusión de esta sección, ¿no? Porque después vamos a ver otro teólogo, obviamente, usando otros tipos de argumentos, pero vamos a ver que también los puntos de encuentro van a ser muy similares. La idea de que Ellen White prohíbe el uso teológico y exegético de sus escritos es insostenible a la luz del testimonio integral de sus textos. Primero, como lo hemos visto en la declaración, no citéis mis palabras, no es una prohibición absoluta, sino una corrección contextual dirigida a quienes usaban sus escritos de forma hipócrita, sin base de una vida transformada por la obediencia a la Biblia. Es un llamado al orden correcto. Primero la Biblia y su obediencia, luego la guía del don profético. Ya lo hemos estudiado, así estudiaban los pioneros. Esa era la metodología de estudio de los pioneros, que se ha perdido sin duda, aún por aquellos teólogos que se dicen conservadores. Segundo, sus propios escritos se autoatribuyen funciones que son inherentemente exegéticas y teológicas. Definir verdad y error, ¿no? Explicar doctrina, como el santuario, entre otras. Corregir errores sutiles y especificar la verdad, si eso no es teológico y exegético, no sé. Tercero, ella coloca sus escritos en una relación de subordinación y armonía con la Biblia. Muchos se quedan en la subordinación como anulación. Ella no anula. El principio sobre escritura, ya lo hemos estudiado anteriormente, no anula, obviamente, el rol de los testimonios. Instando entonces a su estudio, no a su ignorancia. Porque decir que ya tiene poco valor, obviamente ya caemos en una ignorancia. Bueno, y hay un analfabetismo del don profético dentro de la iglesia. Bueno, si lo hay en la Biblia, hay muchos hermanos que ignoran, ¿no? Hacen preguntas ultra básicas sobre declaraciones que están muy claras en la Escritura porque no estamos estudiando la Biblia, ni hablar con el Espíritu de profecía. Ahí sí que hay muchos analfabetos porque obviamente esta misma perspectiva obviamente de anular, de prohibir al lenguaje como uso, como fundamento en la construcción teológica y obviamente y llevarla inclusive al público, prohibir el citar sus escritos en el púlpito. Imagínense, si ya no se puede en lo teológico, en el púlpito, ni hablar, prohibir, o lo vamos a ver con el otro autor, y obviamente de usar sus citas con respecto a la escritura, en fin. Entonces, el principio sobre la escritura queda intacto como norma de fe suprema, pero el sola escritura, un solo absoluto que rechace cualquier otra ayuda divina, es ajeno a su pensamiento y ajeno a la escritura. Y porque ya lo hemos desarrollado anteriormente, en las sesiones anteriores, proféticamente, el don profético es bíblico, negar el don profético con lo que ello implica, con todas sus prerrogativas, es obviamente anti-principio sobre la escritura, en negar ese principio. Al afirmar que el Espíritu Santo es el autor tanto de la Biblia como del Espíritu de profecía, establece entonces una continuidad en la función de este don a través de la historia, que siempre incluyó la guía de la comprensión de la verdad.
Bueno, ahí uno también puede ver, con respecto a su uso teológico, exegético de los escritos de Ellen White, es implícitamente solicitado en esos textos. Entonces, ahí puede ver entonces que hay una función que Dios le encomendó, ¿no? O sea, esta función de meter, obviamente, la mano en los temas teológicos y exegéticos de la iglesia, no es que a ella se le haya ocurrido, sino que es la función que Dios le encomendó. Ella misma dice en su escrito, tiene las credenciales divinas. En otras citas que vimos anteriormente, dice, mis escritos están, digamos, obviamente, soportados por una así, dice Jehová. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, por más grados académicos que tengamos, formación académica, para quitarle esa autoridad? Como le señalaba en la presentación anterior, no olvidar que acá estamos entrando en un terreno santo. Y acá invito a todos, no importando si es académico o no académico, a quitar nuestras sandalias cuando nos encontremos con las declaraciones de los testimonios, porque son testimonios del Espíritu, no solo testimonios del lenguaje. Ella simplemente fue un instrumento que colaboró, obviamente usó sus palabras, hay una edición humana, pero el origen es divino. Y la dirección, pues ella también dice en otros textos que el Señor dirigió, inclusive, le ayudó a elegir las mejores palabras, las palabras que ella disponía, obviamente. Por ella se esforzó, se esmeró, se fue perfeccionando en el lenguaje. Obviamente, ¿hubo una ayuda editorial? Claro que sí, obviamente. Pero obviamente los contenidos, el lenguaje, obviamente los conceptos son los que el Señor le entregó y lo que ella usó, digamos, de acuerdo a lo que Dios le fue entregando. Entonces, la advertencia de no citar es una llamada de atención contra el uso mecánico, vacío y no experimentado de sus palabras, no contra su uso legítimo como herramienta de iluminación divina para comprender mejor las profundidades de Dios reveladas en la Biblia. La postura de Canales, al excluir los escritos de Ellen White del quehacer teológico público, termina por desconectar a la Iglesia de unas de las herramientas que, según la fe adventista histórica, no clásica, el Espíritu Santo proporcionó específicamente para guiar a la verdad. Eso, digamos, ahí está el tema, ahí está el problema. Vamos a ver una gráfica que nos permita, obviamente, entender este punto, ¿no? Ahí uno puede ver varias dimensiones. Si hacemos un contraste, está, por un lado, la dimensión de análisis que tiene que ver con la interpretación, de no citéis mis palabras. La posición de Ellen White, según su escrito, es corrección contextual y pastoral. Hay una provisión condicional, como lo hemos visto. ¿Cuál es esa provisión condicional? Hasta que obedezcáis la Biblia. Dirigida entonces a un uso farisaico y no experimentado en sus palabras. Entonces, el objetivo es restaurar la primacía de la obediencia bíblica. Porque ese fue el objetivo, obviamente, principal del espíritu de profecía. Pero para que haya obediencia tiene que haber una claridad interpretativa de los textos, exegética, y con eso entonces tener claro qué verdad yo debo obedecer, teológica. Entonces, no puede haber práctica sin teoría clara. Entonces, por eso el juez obviamente es transversal en ese sentido, cruza desde la teoría a la práctica. No es que sea solamente práctica, obviamente. Ella obviamente tiene que definir su rol para que entonces nuestra praxis, nuestro estilo de vida, porque toca con el estilo de vida, se manifieste, digamos, de manera correcta. Su estilo de vida tiene que ser conforme a la ley de Dios. Bueno, por eso ella habla del tema de la ley de Dios, no porque sea legalista. No tiene nada que ver con eso. Hablar de la ley de Dios no es de la ley. El problema de las distorsiones, de hecho, tampoco tiene que ver con fariseísmo. De hecho, los fariseos fueron transgresores de la ley de Dios. Así que hablar de la obediencia de la ley de Dios es también otra manera fuera de contexto cuando se habla en esos términos. Bueno, ahora si lo comparamos, ¿no? Contrastamos con la interpretación reduccionista, Fernando Canales, hay una prohibición absoluta y metodológica de parte de él. Se interpreta como una regla que prohíbe el uso de sus citas en la construcción y presentación teológica, aplicando un principio rígido y muy reduccionista sobre la Escritura, porque sobre la Escritura realmente no es eso solamente. Y nosotros como pueblo de Dios debiéramos tener una comprensión de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo y no un entendimiento añejo
sin ir con los reformadores. Bueno, ¿cuál sería la conclusión de este punto? La declaración es una corrección pastoral, no una prohibición metodológica. Canales, entonces, descontextualiza la afirmación, ignorando su condición y propósito restaurador, ¿no? Porque obviamente, si bien es cierto, en ese texto no cita, pero obviamente está implícitamente, porque es la cita obviamente que la ha masificado otro autor que vamos a ver a continuación, y que prácticamente ningún erudito obviamente lo cuestiona. No, por sabido, porque la próxima autoridad que vamos a estudiar, la autoridad teológica, es una gran autoridad también dentro de los planos, es el que ha regado justamente esta idea, y los demás teólogos como Fernando Canales la ha incorporado y lamentablemente ha oído esa interpretación, y obviamente el proyecto que él intenta, ¿no?, de sola escritura, de manera ya más académica, más sistemática, no va a tener todos los frutos que obviamente se esperan. Imposible, porque obviamente está con una teología coja. Quitar el espíritu de profecía es cojear. Y obviamente la teología de Fernando Canales cojea en ese sentido. Porque intenta por un lado ser fiel a la escritura, pero obviamente anulando lo que la misma escritura prometió para el tiempo del fin. O sea, para poder completar la teología adventista, como él intenta, porque eso es lo que él sostiene, debemos completar la teología adventista. No lo podemos hacer al margen de las correcciones teológicas que se quitan después. Él lo hace, y eso obviamente trae sus repercusiones, y por eso obviamente él tiene muy poco que hablar en los temas soteriológicos, en los temas inclusive antropológicos. El soteriológico me refiero al tema de la salvación, y antropológico un tema del hombre, que es base, el tema del pecado. No puede hablar mucho sobre eso, a pesar que dice, bueno, que no es su especialidad, porque se dedica a la teología fundamental, no a los fundamentos teológicos, pero obviamente podría decir algo más. Pero obviamente el tener una teología coja, unos fundamentos obviamente cojo al cercenar el espíritu de eso no permite ir más allá. Bueno, y la función exegética, o sea, vamos al otro cuadro, ¿no?, hacia abajo, vertical, la mención de análisis, la función exegética, explicación de la Biblia, no se olviden que eso es la parte, el rol del exégesis. Interesante que en el mismo Ellen White dice que había una capacidad revelada para explicar, me eran dadas explicaciones, me fueron dadas ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, entre otras cosas, el gran conflicto, pero bueno, ella en ese texto estaba especificando esa verdad. El santuario cruza muchas otras verdades, sin duda. Entonces sus visiones proveían una comprensión de la verdad bíblica, sin duda. Ahora, con respecto a la interpretación de Canales, ¿no? Entonces, él obviamente asume una dependencia exclusiva de la comprensión humana, con respecto a ese tema, dice, su teología, acuérdense lo que él dijo, ¿no?, su teología no depende de la información recibida de Dios, sino de su comprensión de la Biblia. Entonces, minimiza la iluminación divina directa para la iglesia. En el fondo, obviamente, es un trabajo de ellos, un trabajo intelectual, un trabajo como cualquier otro teólogo. Su declaración. Y por lo tanto, deben ser medidas bajo los mismos estándares que se miden a todos los teólogos. Ahí está el problema. Entonces, claro, supuestamente, aparentemente, como le señalaba anteriormente Canales, como que dio un paso más arriba, ¿no?, con respecto a otros teólogos que ni siquiera la colocan dentro del plano teológico. Pero no podemos dejar a Ellen White como una teóloga más, porque no es eso. Ella fue mensajera del Señor. Ella fue profetiza del Señor, ¿no? Ella recibió mensajes inspirados, y su teología obviamente no es producto de su razonamiento teológico. No, es mucho más que eso. Ahí está el problema. Bueno, Ellen White, yendo a la conclusión de este contraste, de este segundo contraste, afirma recibir iluminación divina para explicar las escrituras. Canales entonces reduce su rol al de una teóloga humana, negando la dimensión reveladora de su ministerio profético. En cuanto a la definición teológica, ¿no?, seguimos para abajo, ¿no?, como tercer elemento, Ellen White claramente dice, yo recibía capacidad para definir claramente lo que era verdad y lo que era error. Dice claramente, no hipotéticamente, no sé, con claridad, ¿no?, con contundencia, sin error. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Canales? Excluye de la teología sistemática, ¿no? Los adventistas deben presentar la doctrina sin usar, ya lo vimos, él dice, la tradición, ni los escritos de Ellen White.
O sea, coloca otra vez, ahí está el problema, coloca a Ellen White dentro del rango de la tradición, como Ellen White representa una tradición interpretativa, pero no como algo que está por sobre la tradición. Los escritos de Ellen White entonces tienen una función teológica normativa para la comunidad adventista. La postura de Canales es incongruente con la autodescripción suministra, no concuerda, ¿no? Eso es realmente quitarle un piso muy, muy férreo. Bueno, y la relación con la autoría bíblica, que sería el cuarto elemento, en el cual lo presenta como una subordinación y armonía. Dice estudiarla, o sea, cuando dice estudiar la Biblia, pero también dice estudiar los testimonios. Y más aún dice, porque nunca contradicen esta palabra. En cambio, Canales, ¿qué es lo que hace con esto? No atendiendo a este consejo, a esta indicación, separa y excluye. Se presenta una sola escritura que excluye el uso de los escritos de los White como herramienta teológica para evitar tradición humana. Lo coloca en el White, en otras palabras, en el mismo contexto de la tradición humana. Ellen White promueve un principio sobre la escritura como ministerio profético subordinado. Canales promueve un solo escritura que aísla la Biblia de la guía del espíritu de profecía que ella misma promueve. Bueno, y la naturaleza y autoría de sus escritos. Ella muestra obviamente que hay una continuidad con el don profético bíblico. Ella no está al margen, si bien es cierto, ella no tiene pretensiones de ser parte del canon bíblico, pero eso no significa de que no siga la línea o haya una continuidad con el don profético bíblico. Dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. O sea, es el mismo espíritu hablando en diferentes épocas. Entonces, uno puede observar acá que hay un tratamiento como teología humana, ya lo hemos visto de Canales, ¿no? Aunque se la reconoce como mensajera, su teología se trata principalmente como el producto de su estudio personal, a su comprensión de la Biblia. Le quita justamente esa autoría divina del Espíritu de sus escritos. ¿Y cuál sería, digamos, esta conclusión del contraste? Al afirmar la misma autoría divina, Ellen White establece que sus escritos, aunque subordinados, comparten la naturaleza de guía espiritual que los escritos proféticos bíblicos tenían para Israel y la iglesia primitiva, más o menos que eso. Bueno, y el propósito central, ¿no? De su escrito. El consejo apunta a que la verdad bíblica se encarne en el carácter. Sus escritos son luz para corregir errores y mostrar este es el camino, andar por él. O sea, es mucho más de lo que entiende acá. Bueno, y el canal, ¿qué es lo que intenta? Buscar, como es muy academicista, buscar coherencia sistemática dentro de su comprensión, ¿no? Entonces, el enfoque está entonces en exhibir la hermosa coherencia interna e histórica de las doctrinas bíblicas de manera pura, sin elementos extras. Dentro de los elementos extras está la tradición y también, lamentablemente, dentro de esos elementos extras incluye el espíritu. O sea, acá en el White tú no entras, ¿no? Esta es la labor de los teólogos, de los articuladores teológicos y obviamente articuladores que supuestamente dependen solamente de la Biblia. Tú estás de más, tú acá no entras. Eso en otras palabras, ¿no? En otros términos, pueden ser más duros de lo que pretendió el autor, pero obviamente todas estas declaraciones, inevitablemente no civilizarlas en estos términos. En cambio, Ellen White, el propósito obviamente era más integral, ¿no? Vida, como dije anteriormente, doctrina, mientras que el enfoque Canales es predominantemente intelectual y sistemático. La prohibición de Ellen White era como contra el uso vacío, no contra el uso para la coherencia bíblica. Bueno, ahí ustedes pueden ver los aspectos que están asociados y podemos ir viendo otros elementos más sin duda. Bueno, vamos a una conclusión más generalizada y sintetizada de esta parte, de esta sección. La interpretación de Fernando Canales sobre que Ellen White prohíbe el uso teológico y exegético de sus escritos se basa en una lectura descontextualizada y reduccionista, naturalmente que no hay un análisis amplio y serio sobre este punto, no atiende, no contrasta con las declaraciones que el mismo espíritu de profecía pretende. Entonces no escuchan las pretensiones del espíritu de profecía, que son muy distintas a sus pretensiones.
Y eso lo lleva justamente a una perspectiva reduccionista, de una declaración específica, ignorando el testimonio integral de su obra. Al contrastar sus textos, se demuestra que, primero, Ellen White sí autoriza y fomenta el uso de sus escritos para fines exegéticos, con las frases que ya hemos estudiado: definir la verdad, dar explicaciones, y teológicos, especificar la verdad. La famosa advertencia no citar es una condición, como ya lo hemos atestiguado, condición pastoral, no una prohibición metodológica, cuyo fin es asegurar que la Biblia sea el fundamento de la vida. Y tercero, el principio adventista de autoridad no es solo escritura aislacionista, ¿no? Sino un principio de sola escritura con un ministerio profético subordinado y armónico, destinado a guiar a la iglesia en la correcta interpretación y aplicación de la verdad, que eso generalmente muchos teólogos obviamente no simpatizan con esa obra. Vamos a la segunda sección, y acá vamos a presentar otro teólogo, ¿no? Contraste entre Ellen White y la interpretación reduccionista también, y revisionista de Charles Knight. Este es más conocido que Canales porque ha escrito una pluma muy prolífica, quizás, a lo mejor me equivoque, pero después de Ellen White, dentro del adventismo, es el que más ha escrito. Muchos libros tiene. Y sus libros son revisionistas, porque obviamente él tiene y esto es un aspecto importante, reitero, lo vamos a desarrollar eso ya con mayor retención cuando veamos, realicemos otra serie sobre las mutaciones y desarrollo histórico de la teología adventista. Los historiadores no son imparciales. Los historiadores todos tienen un sesgo, todos tienen ideas previas que no necesariamente vienen de la escritura, que no necesariamente se sujetan a la comprensión histórica dentro del adventismo. Hay un cambio en cómo se cuenta la historia de manera muy clara, ya a partir de los 50, pero de manera ya más sistemática. Otra vez llegamos a los años 70. Los años 70. Hay dos épocas muy importantes a considerar, ¿no? En la época contemporánea, pues podemos ir más atrás, los años 50, pero también los años 70. En ambos hubo un caldo de cultivo revisionista, de reinterpretar la comprensión histórica que tenían, digamos, los pioneros, y reinterpretar hasta los fundamentos mismos, incluyendo el rol del lenguaje. Entonces, en este caso, John Knight obviamente se ascribe justamente a este revisionismo a partir de los 70. Bueno, obviamente su trabajo se empieza a visualizar más abiertamente, ¿no? Y de manera más prominente en los años 90, hasta nuestra fecha, como sigue escribiendo, ¿no? Y escrito mucho, pero reitero, con una construcción, contando la historia de una perspectiva muy distinta a como lo entendieron los pioneros. Y al contar la historia, obviamente, también se revalúa el rol de Ellen White, porque en el fondo los historiadores, los nuevos historiadores adventistas, esta nueva cepa, entre comillas, porque bueno, John Knight tiene y está jubilado, pero pertenece realmente a la generación contemporánea, y sus seguidores, porque tiene muchos discípulos, lo que han hecho justamente es contar la historia de una manera distinta, ¿no? Por eso se llama revisionista. Y al mismo tiempo, al contar la historia, obviamente también se reformula el White porque pertenece a la historia, pertenece a los inicios, pertenece a la era pionera del adventismo. Entonces, inevitablemente ella es tocada cuando ya se cuestiona, obviamente, ciertos aspectos históricos del adventismo también. Entra, obviamente, en crítica la labor y su rol profético. Esto, más que nada, para contextualizar. Esa es la labor, porque John Knight es un teólogo histórico. Se ha especializado justamente en reconstruir, replantear la teología adventista a partir, obviamente, de los análisis históricos, pero esos análisis, digamos, reinterpretados, ¿no? Siempre con sesgo. No es que él vaya con una idea. Y su sesgo es protestante, hablemoslo abiertamente. A diferencia de Canales, obviamente, que él no se identifica con el protestantismo. Por eso me llamaba más la atención a las conclusiones que llegó con respecto al espíritu de la Canales. En cambio, en el caso de John, obviamente, él tiene un sesgo evangélico, más apegado a la tradición, podríamos decir, arminiana o enleyana, aunque también ha bebido de fuentes calvinistas, neocalvinistas. Bueno, en la teología se entrecusa, la teología evangélica tiene presuposiciones
que el mismo Canales también reconoce, las presuposiciones son las mismas. Son presuposiciones paganas en el fondo porque viene del platonismo griego. Por eso ustedes ven que los evangélicos creen en la inmortalidad del alma y otras cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Como los evangélicos tienen muchas contradicciones en su teología. Entonces, al seguir una perspectiva evangélica, obviamente esas contradicciones metodológicas y teológicas se traspasan también al momento de criticar a Ellen White. Y eso es lo que vamos a ver ahora acá en John Knight. Te reitero, sus escritos sí son conocidos. De hecho, el que más ha escrito sobre Ellen White ha sido él. Tiene como, si que no me equivoco, el último libro de él, que no hace mucho que se publicó, fue su sexta obra, aparte de otros artículos que son más incisivos aún, sobre Ellen White. Entonces muchos dicen, no, pues, para estudiar a Ellen White tengo que ir a John Knight, ¿no? Y ver lo que él dice, ¿no? Y los libros, ¿no? Y cuando él diga, entonces él me va a encaminar y me va a ayudar a usar correctamente el espíritu de profecía. Porque esa es la pretensión. Porque obviamente esta idea de escribir, obviamente, porque él obviamente cree que el White se le ha dado más allá de lo que merece, obviamente, a su ministerio. Entonces, es lo que más que defender y enaltecer el don profético, lo que ha hecho, obviamente, es bajarle justamente ese nivel de autoridad de manera muy sutil. Lo vamos a ver con algunas declaraciones y otras que son más directas. O sea, sus declaraciones más sutiles las vamos a encontrar quizás en sus primeros materiales, pero después en sus papers, hay un paper que vamos a mostrar ya es más decisivo, porque los papers da esa licencia de ser más directo, ¿no? De presentar una posición ya más honesta de lo que el autor piensa con respecto a algunos puntos teológicos. En cambio, los libros te cumplen otra funcionalidad, ¿no? Hay toda una retórica, también los libros tienen que venderse y tienen que llegar a públicos muy distintos, entonces la estrategia es distinta, por eso en los libros hay más sutileza, aunque se llega a las mismas conclusiones. En cambio, en un paper, cuando me refiero a un paper, en un artículo, obviamente, hay más precisión y hay más honestidad de lo que piensa un autor. Por eso vamos a presentar unas declaraciones de algunos de sus libros y otra, digamos, un artículo que es muy claro y que nos va a ayudar a entender realmente su posición y cómo esa posición está presente y ha influido ampliamente dentro de la academia. Y es lo más probable que John Knight haya influido en Fernando Canales, porque Canales no se ha especializado en estos temas. No es historiador Canales, y él obviamente cita también a John Knight en algún artículo. Por ahí le dio una crítica, obviamente porque John Knight ha incorporado las ideas evangélicas dentro del adventismo, pero por otro lado también lo cita como autoridad histórica. Entonces ahí están las contradicciones académicas. Bueno, avancemos con lo que queremos ver. Vamos entonces al contraste con la perspectiva reduccionista, entonces revisionista de Knight. Ahí primero podemos ver un reduccionismo funcional de John Knight. Él argumenta que los escritos de Ellen White son generalmente de naturaleza homilética, evangelística y no estrictamente exegética, estableciendo primero una falsa dicotomía que separa lo homilético de lo exegético, cuando la homilética efectiva requiere, obviamente, una sola exégesis. La homilética no es una licencia para hablar cualquier cosa, se ha entendido así, ¿no? Por eso se habla de las avenidas, ¿no? Homilética me refiero es, obviamente, tener ciertas licencias, ser más abierto a la interpretación bíblica, pero eso es peligroso. Todo sermón debe ser exegético. Obviamente no va a presentar, yo en un sermón no voy a presentar la metodología, no voy a entrar en detalles más técnicos, pero obviamente todo sermón debe estar cimentado en un sí, dice Jehová, y eso es exegético. También minimiza el rol profético, reduce su función a lo devocional, negando su dimensión teológica normativa, que ya lo habíamos discutido con respecto, digamos, al contraste entre el White y Fernando Canales respecto a ese tema. Y también se ve una desconexión histórica, para ser que es historiador, pero todo eso es intencional, ¿no? Porque él tiene una perspectiva histórica. Él tiene un metarrelato, tiene un gran relato histórico, digamos, que él lo va aplicando, porque es una persona muy hábil con la pluma, y no podemos negar eso, es muy prolífico, y tiene una muy buena pluma, John Knight. No podemos obviamente desconocer sus capacidades en ese sentido, pero obviamente lo usa con este objetivo, porque hay intencionalidad, sin duda, porque obviamente eso uno lo puede ver en todos sus escritos teológicos y de manera especial en sus libros y a sus papers o artículos con respecto al rol profético de Ellen White. Él ignora cómo sus ilustraciones del santuario fueron fundamentales para el desarrollo doctrinal adventista.
esos aspectos no lo toma. Él toma algunas citas del Espíritu de la Profecía y otras las ignora, porque va en una situación. Hay en algunas declaraciones de él donde se contradice. Por un lado le quita el piso, pero después coloca 3 citas donde dice lo contrario de lo que él sostiene. Eso usted lo pueden ver en varios de sus libros que hablan sobre el lenguaje. Bueno, vamos a la primera declaración, ¿no? Esto está, digamos, en un artículo que lo intituló como La escritura y la cuestión de la autoridad, un vistazo histórico. Entonces es un desarrollo, un artículo bien interesante en ese sentido, ¿no? Porque ahí plantea justamente toda su posición con respecto al don profético. A la autoridad del lenguaje está sintetizado, o sea, si no tienes tiempo para leer todos sus libros, yo te invito a que revises este artículo, y es un artículo actual, ¿no? De los últimos años. Por eso, en este partido, inclusive ya hay una reflexión madura de John Nye, obviamente, sobre el rol profético, o sea, que no es una declaración que está en evolución, es una declaración ya que evolucionó, está en un estado actual. Entonces, por eso la he colocado acá, y reitero, lean todo el artículo de él y van a encontrar completamente toda la posición, toda su posición con respecto al rol profético, y su comprensión, cómo él trabaja la historia, cómo interpreta la historia, cómo considera a los pioneros, comparativamente con los teólogos contemporáneos del siglo XXI. Pero veamos la declaración, y esta declaración algo nos dice al respecto, pero yo le invito para que ustedes puedan leer y ver, obviamente, revisar este artículo, que está en español, está disponible, lo pueden buscar ustedes, está disponible, así que ustedes en la escritura y la cuestión de la autoridad, un vistazo histórico. Está en la revista Apuntes Universitarios. Está en la página 117 de ese artículo. Dice, Knight, describiendo obviamente este proceso en los inicios del siglo XXI, la corriente principal del adventismo tiene una comprensión más saludable de la relación entre la autoridad del lenguaje y la Biblia. Sus teólogos y comentadores bíblicos, y acá viene lo importante, sus teólogos y comentadores bíblicos tienen una mejor comprensión de la posición bíblica que los fundadores de la iglesia, incluyendo a la misma Ellen White. ¿Qué podemos desprender de esto? Primero, una supremacía del academicismo, ¿no? Moderno, ¿no? Intelectualismo moderno. Privilegia la erudición contemporánea sobre el testimonio profético fundacional, que no es menor. Segundo, relativiza históricamente, ¿no? Considera la comprensión actual como superior a la de los receptores originales de la ley profética, en este caso en el país. Y tercero, desautoriza implícitamente, ¿no? Sugiere que los teólogos modernos entienden mejor la posición bíblica que la propia mensajera divina, que la propia no puede. Eso es lo que está diciendo. Prácticamente el país ha sido superada por los nuevos, entre comillas, lo dejo, ¿no? Hallazgos teológicos contemporáneos, especialmente el siglo XXI, en nuestra época. También, dentro del mismo artículo, Nye etiqueta como sectario y fundamentalista el adventismo que mantiene la postura histórica sobre la autoridad del lenguaje. Eso ustedes lo pueden revisar en el mismo artículo. Y claro, obviamente los catálogos históricos, subsectarios, usa varias declaraciones, bueno, perfeccionistas, en fin, ¿no? Estas declaraciones en ese sentido, para que obviamente que intentan darle o recuperar la verdadera autoridad profética y teológica y exegética del lenguaje. Y ahí uno puede ver que hay un pensamiento circular, ¿no? Porque define como sectario lo que se aleja de su interpretación revisionista. Porque cuando él cataloga de sectario y fundamentalista, lo hace de una posición hegemónica, que es la de él, ¿no? Su comprensión no es sectaria ni fundamentalista, podríamos decir, ¿no? Perfectamente. Obviamente, entonces, y hay muchos, obviamente, ahí está el problema, muchos leen sus libros y toman estas declaraciones de manera crítica, sin reflexión, y después las lanzan. Yo he escuchado hermanos sin entender realmente el libro completo de John Nye, usa sus declaraciones, pero sin reflexión teológica. Y no se dan cuenta que él estratégicamente lo usa, digamos, con una intencionalidad. Él trabaja mucho con las palabras.
Entonces, y lo hace de una posición particular que a lo mejor no representa ni siquiera de aquellos que obviamente usan sus declaraciones. Yo una vez también me he confrontado con algunos, pero ¿tú entiendes lo que dijo John Knight? ¿Te representa? Ahora yo quiero mostrar otra cita. No, que yo no estoy de esa línea. Entonces, ¿cómo tú citas a John Knight y usas sus declaraciones acríticamente para atacar esta postura? No entiendo. Si no representa tu posición. Claro, porque eso pasa mucho dentro de esta iglesia, ¿no? Una lectura sin reflexión, una lectura sin saber, obviamente, bueno, y acá también no podemos culpar a todos los hermanos todos cuando leen de buena fe, pero no se olviden que hay que tener, bueno, el mismo John Knight lo dice, pero es también obviamente un coletazo para él mismo, porque dice que tengan cuidado con los teólogos. Eso va para él también, pero él lo dice criticando a otros teólogos, ¿no? Tengan cuidado con los teólogos. Por lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Cómo usa el lenguaje. También hay una descalificación ad hoc, ¿no? Usa terminología peyorativa para posiciones teológicas legítimas dentro del adventismo histórico, porque obviamente tiene una posición distinta. Entonces, hay una manipulación lingüística sin duda. También hay una consistencia ya pragmática, critica la Biblia de Estudio en White, ustedes pueden ver el estudio por razones de principios, pero reconoce que su posición fue revertida por demanda del mercado. Ahí vean ustedes, lean ustedes, que es muy estratégico. Él usa mucha argumentación empírica, pero nosotros la experiencia no es el fundamento de la verdad. Y él usa muchas razones que derivan de su experiencia o de elementos concretos para fundamentar su posición. Eso ya de partida, bueno, Canales le diría que eso no es solo escritura. Usted está basando en la experiencia. Está fuera, son argumentos extras bíblicos. Están fuera de la Biblia. Y él usa mucho eso y mucha gente lo valida, ¿no? No se da cuenta de que obviamente sus argumentos no son bíblicos. Son argumentos basados principalmente en su experiencia, en su comprensión. Y él obviamente, ¿qué es lo que hace? Lo absolutiza. Y como la mayoría de gente no tiene discernimiento, o no conoce estos elementos, esta estrategia, obviamente, y esto no solamente con los libros que hablan en White, toda su literatura gira en torno a eso. Usa las mismas estrategias en todos sus libros, que son muchos. Por eso es muy difícil. Este autor es muy conocido por ustedes, sin duda. Se ha traducido al español. No toda su literatura, pero la mayoría está traducida. Todos sus libros son conocidos. Bueno, eso para que veamos el alcance, ¿no? Al respecto. Bueno, veamos la fundamentación de la autoridad continua del ministerio de White en los propios escritores de White, ¿no? Algo ya habíamos hablado de esto, de los tiempos antiguos, habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su espíritu. Entonces, esto indica que hay una misma fuente divina. El Dios que habló por los profetas bíblicos habla a través de Ellen White. También habla de una continuidad funcional. Su ministerio cumple la misma función guiadora que el profeta bíblico, ni más ni menos. Y también habla de una autoridad derivada. Su autoridad emana de la misma fuente que la autoridad bíblica. Bueno, y esa es la autoridad, obviamente, del Espíritu. Son los testimonios de su Espíritu. No olvidar ese punto. No son los testimonios de Ellen White. No se trata de hablar acá en el White. Entonces, cuando atacamos los escritos en el White, ¿a quién estamos atacando directamente? O cuando desestimamos, cuando omitimos, ¿hacia quién estamos ejerciendo esas prácticas? Hacia el Espíritu Santo, sin duda. Y bueno, y hablando del Espíritu Santo, el mensaje celeste, tomo 3, dice: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Unidad de origen, mismo autor para la Biblia y escrito en el White. Armonía esencial, imposibilidad de contradicción entre ambas fuentes. No se contradicen. Subordinación funcional, cualitativa, son aspectos muy importantes a tener en claro. Y bueno, y la permanencia de la necesidad del don profético, el mensaje celeste, tomo 1, página 48, párrafo, advierte contra sacudir la confianza en los mensajes que Dios ha dado, que han ayudado a colocar el fundamento de esta obra y la han acompañado hasta hoy. Dice, sacudir la confianza de los mensajes que Dios ha dado.
con los autores que yo estoy presentando, estos autores, ¿están sacudiendo la confianza en los mensajes que yo hago? Claro que sí. Y que obviamente eso se está sacudiendo la confianza en los mensajes de Dios. Y en los cuales ya lo advirtió, porque se está dando ahora. Y yo estoy presentando dos grandes, porque son grandes teólogos, son eminencias históricas, han trascendido, sus obras han trascendido. Tanto Fernando Canales, que reitero, no sigue las mismas presuposiciones iniciales con John Knight, pero obviamente las conclusiones obviamente están llegando al mismo punto. Ambos, de veredas teológicas distintas, están sacudiendo la confianza en los mensajes que Dios ha dado y que han ayudado a colocar el fundamento de esta obra y la han acompañado hasta hoy. Entonces acá hay una validez continua. El don profético no era solo para los pioneros. Hay una función permanente, sin duda. Siguen siendo necesarios para qué? Para reprochar, amonestar, corregir y animar. Y hay una responsabilidad para el fin del tiempo, escatológica. Rechazar su guía implica dar cuenta al Dios del cielo. Y entonces, porque son los testimonios del Espíritu. Si tú rechazas el Espíritu, si los académicos están rechazando, van a tener que dar cuenta al cielo. Acá no hay que darle cuenta a ninguna persona, pero siente al cielo, porque se está rechazando, se está omitiendo, se está desestimando la luz que Dios ha entregado a este pueblo, que hubiese ya permitido tener ya la teología completada, ese anhelo que tiene Fernando Canales, que es un anhelo legítimo, y es sincero. Acá no estoy cuestionando la sensibilidad y honestidad de él, sin duda. Y ahí, reitero, y quitándome el piso, porque ha hecho grandes aportes, pero en este punto está muy alejado, digamos, de lo que yo he entregado. Esta teología subirse, el problema no es solamente por el hecho de haber entrado el protestantismo. El problema viene de antes. Si el espíritu de profecía hubiese sido atendido por nuestros líderes y gente en su época, en su momento, no hubiésemos tenido esta fragmentación teológica contemporánea de los adventismos. ¿Por qué hay tantas corrientes dentro del adventismo? Porque se ha abandonado justamente el don profético. Entonces, ahí viene, las ideas evangélicas, si hubiesen sido superadas, no hubiesen entrado de partida. Imposible, obviamente, porque aquellos que somos fieles al espíritu de profecía, es muy difícil que entre una idea evangélica, porque es incompatible. Así de simple, hermano. No puede entrar. Y por eso los pioneros no se contaminaron. Y estoy hablando de los pioneros, obviamente hubo un grupo de pioneros en la apostasía que apostataron, pero la mayoría de los pioneros no se contaminaron con ideas evangélicas. El asunto viene después de la muerte de Ellen White. Hay un cambio bien interesante, pero eso es para otra serie, ¿no? No podemos especificar, pero hay otros aspectos que uno tiene que ver y analizar y va a entender mejor, obviamente, esta dinámica. Bueno, acá uno puede ver que hay un desmontaje justamente de Ellen White, de este progreso hermenéutico. Cuando hablo de hermenéutico interpretativo, supuestamente estaban en mejores condiciones que antes en cuanto a la interpretación de la Biblia. Sin embargo, los escritos de Ellen White muestran que ella entendía su ministerio como fundacional, primero porque ayudado a colocar el fundamento de esta obra, es esencial, luz que ellos deben poseer, ¿qué es? Optativo, no, es un deber recibir esta luz. Y permanente, nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente. Dice, nunca hubo un tiempo. Porque ahí lo está comparando con generaciones anteriores. Y bueno, ahí habla de la progresión de la verdad, ¿no? La verdad progresiva, de la verdad presente. La verdad presente para nuestra época no fue la verdad presente de las generaciones anteriores, porque hay una amplitud, ¿no? La luz va creciendo. Por eso ella dice, nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente. Hay un fervor, hay una intención, una preocupación, porque somos la última generación. Somos el pueblo del tiempo del fin, somos el remanente final. No puede ser de otra manera. También uno puede observar con respecto a Knight, de que los teólogos modernos tienen una mejor comprensión. Y eso es en realidad una falacia, un mejor entendimiento moderno. ¿Por qué? En primer lugar, ignora la progresión histórica. El desarrollo doctrinal adventista ocurrió bajo la guía del espíritu de profecía. También, en segundo lugar, desconoce la epistemología. La epistemología, un término técnico que tiene que ver con el tema de cómo llegamos a la verdad. Y la verdad no se descubre principalmente por erudición, sino por revelación progresiva. O sea, hay un trabajo de erudición en el sentido de que de estudio,
Pero no es solamente eso, porque hay limitaciones, ya lo hemos visto en la sesión anterior, los pioneros veían sus limitaciones cognitivas, no en el sentido porque no eran teólogos. El hecho de que uno tenga formación teológica no le garantiza certeza o ser certero en las conclusiones en cuanto a lo que es la verdad, sino que los pioneros entendieron que no podemos hacer nada más, y ahí venía entonces el Señor y le entregaba revelaciones específicas, declaraciones específicas del cual. Entonces su rol siempre acompañó el estudio. Inicialmente hice la método. Ustedes pueden verlas, vean la sección 1 o 2 y la también algo en ese sentido, pero en la primera sesión y la segunda está la base de cómo estudiar los pioneros. Y ahí está el problema de por qué tenemos las complejidades actuales en el adventismo. También, en tercer lugar, contradice el principio de verdad presente. Dios da luz apropiada para cada tiempo, y la luz dada a los pioneros era necesaria para su contexto. Bueno, la conclusión justamente de esta parte, ¿no? El análisis muestra que la interpretación reduccionista revelacionista, en primer lugar, contextualiza la declaración específica en el cual para apoyar una agenda hermenéutica predeterminada, minimiza la función interpretativa, exegético, teológica que Ellen White misma reclamó para su ministerio. Empobrece, en tercer lugar, la comprensión adventista histórica del don profético como guía continua para la Iglesia. Y cuarto, establece falsas dicotomías o divisiones entre lo homilético y lo exegético, entre lo fundacional y lo contemporáneo. Esas son las dicotomías que establece John Knight, ¿no? Y trabaja eso no solamente con respecto a Ellen White, sino con respecto a la reformulación de las doctrinas adventistas y la teología misma. Así que esa es la estrategia, uno puede ver, ¿no? Ahí, el pensamiento de John Knight es dicotómico, porque realmente toma los modelos evangélicos. Los evangélicos, sus modelos son totalmente contradictorios. La hermenéutica adventista auténtica reconoce que el principio sola escritura se vive con relación creativa, con el ministerio del Espíritu de profecía, entendiendo que la Biblia es la norma suprema, pero que el don profético conbíblico es la herramienta divinamente designada para guiar en su correcta interpretación y aplicación hasta el retorno de Cristo. Bueno, vamos a ver acá un cuadro que nos permita justamente entender justamente estos componentes, ¿no? Ahí ustedes pueden ver los aspectos que sobre la naturaleza, inspiración y autoridad. Ellen White dice claramente que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. ¿Qué más claro que eso? John Knight, por su lado, dice que sostiene que la inspiración es de igual calidad, pero la autoridad es subordinada. No la vieron con la misma autoridad. Y considera que los escritos de Ellen White son guías subordinadas, no con la misma autoridad que Ellen White. O sea, que la Biblia, perdón. Pero si analizamos de manera contrastiva, ¿no? y desmontarnos justamente esta idea, Ellen White no hace distinción en la calidad de la inspiración, sino que establece una continuidad en la voz divina. La subordinación es funcional. La Biblia es la norma suprema, pero no implica una autoridad disminuida en cuanto a su origen divino. Entonces, Knight crea una dicotomía, una división artificial entre inspiración y autoridad que Ellen White no sostiene. Como que la inspiración ya fue inspirada, pero no tiene la misma autoridad. No, la inspiración y la autoridad no son distintas, pertenecen a la misma realidad. Pero cuando se tiene un pensamiento dicotómico se fragmenta. Es fragmentar lo que realmente el Señor no ha dividido. Bueno, y funciones exegéticas o escritas ya lo hemos visto, ¿no? Varias citas en ese sentido. Ella recibía capacidad para definir claramente lo que era verdad. Le daban explicaciones, le fueron dadas ilustraciones, en fin, de las cosas celestiales y del santuario. Y Knight, citando a Olson, que fue en los años 80, el que estaba a cargo más encima agregando, ¿no? Adicionalmente, del centro White, Olson, y Olson dice que los escritos de Ellen White son generalmente de naturaleza homilética o evangelística y no estrictamente exegética. Olson fue el que, por los años 82 fue. O
82, bueno, fue producto también de un encuentro que hubo de varios teólogos que no quedaron conformes con la declaración de creencias fundamentales que se gestó en los años 80. Desde ahí partieron las creencias fundamentales por cual están sistematizadas actualmente. Bueno, fueron 27, ahora 28, pero en ese momento muchos teólogos obviamente no quedaron conformes porque colocaban el lenguaje por sobre los teólogos, por obviamente le colocaban categoría, digamos, de profetas. Entonces, si tiene autoridad profética, está por sobre los teólogos, inevitablemente, es así. Porque los teólogos obviamente construyen sobre escritos proféticos. O sea, la base, la fuente, estoy hablando de los teólogos adventistas, y los que son más conservadores, los teólogos evangélicos, sobre la base de lo inspirado. Entonces, esta declaración lo que hace justamente es quitarle ese rol. Y eso entonces le hace negar ese rol exegético y colocarla dentro del plano homilítico. En cambio, el enjuague afirma que recibió explicaciones e ilustraciones sobre temas básicos complejos, como el santuario, lo que es una función exegética y teológica. Knight reduce su obra a lo homilético, ignorando que la homilética se basa en la exégesis. La capacidad de definir verdad y error implica un rol exegético y autoritativo. Esas son contradicciones que uno puede observar acá, ¿no? Y bueno, y con respecto a la función teológica, ya lo hemos visto para corregir errores sutiles y para especificar lo que es la verdad. Interesante, ¿no? ¿Quién está autorizado para especificar la verdad? En el White, ¿no? Explicadamente. En cambio, Knight dice que prácticamente ella no es un determinador de la doctrina o la última palabra sobre el estudio de las Sagradas Escrituras. No es un determinador. Pero acá obviamente vemos que Jesús era determinante en la época de los pioneros. No porque los pioneros no fueran teólogos, era determinante porque cumplía una función profética, que está sobre cualquier intérprete, sea profesional o no. Porque los pioneros igual hicieron un trabajo exegético, porque explicaron la Biblia. Hicieron un trabajo de entendimiento de la Biblia, hizo exégesis de manera más dispersa, no sistemática como un teólogo formado en la academia, pero hicieron el mismo ejercicio. Pero tanto el uno como el otro obviamente está supeditado, subordinado a un escrito estado. Podría estarlo. Pero Ellen White entonces específicamente dice que sus escritos fueron dados para especificar la verdad y corregir errores, lo que es inherentemente doctrinal. Knight niega esta función, a pesar de la evidencia histórica de que esos escritos fueron cruciales en el desarrollo doctrinal adventista. Esos aspectos son, obviamente se le baja el perfil. Los coloca en algunos de sus libros, pero le baja el perfil porque obviamente su intencionalidad es distinta a la que pretendió Ellen White. En cuanto a la interpretación, no citéis mis palabras, y ya lo hemos visto, el contexto está dirigido a líderes que citaban sus palabras sin obedecer la Biblia. Y hay una condición. ¿Cuál es la condición? Hasta que obedezcáis la Biblia. ¿Y el propósito cuál era? Restaurar la autoridad bíblica y la obediencia. No prohibir el uso teológico de esos escritos. Eso es importante, ver el contexto, la condición y el propósito. Entonces, cuando se lee los textos en el país, hay que ver esa dinámica que ella misma ofrece. John Knight obviamente usa esta declaración para apoyar la idea de que Ellen White prohibía el uso de sus escritos como autoridad teológica, como algo implícito. Y sugiere que ella desaprobaría una Biblia de estudio de Ellen White, ¿no? Bueno, pero él sugiere que Ellen White, pero Ellen White es muy distinto a John Knight, ¿no? Las presuposiciones de Ellen White son diametralmente distintas a lo que John Knight sostiene. Entonces él se coloca en el lugar, ¿no? Hace hablar en el White. Esa ha sido su función, ¿no? Para poder guiarnos a una verdadera comprensión, debemos ir a John Knight y a sus libros y estudiarlo, y ahí vamos a estar seguros de la interpretación. Pero no tenemos estas declaraciones, son totalmente contrarias a las. Por eso estoy contrastando acá a las propias declaraciones de los White. Ustedes vean, son diferentes. No sé si ustedes ven, está hablando en los mismos términos. La declaración de los White entonces es condicional y correctiva, no una prohibición absoluta. Ella misma insta a estudiar los testimonios y Knight la descontextualiza para apoyar su visión reduccionista y revisionista, que ya hemos explicado lo que significa eso. También ella enfatiza, ¿no? Si vemos acá la contratación en cuanto a la permanencia y relevancia de Ellen White, ¿no? Nunca hubo, dice, un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo
más fervientemente de lo que instruye el aula. Sus mensajes son para ahora entonces, para reprochar y amonestar, corregir y animar hasta el fin. Knight entonces describe una evolución, por otro lado. Los teólogos modernos tienen mejor comprensión que los fundadores, incluyendo a Ellen White, y considera que el adventismo actual ha progresado más allá de la comprensión del lenguaje, distinta obviamente a lo que el Señor le reveló. Ellen White afirma la continua relevancia de sus escritos. Knight promueve un revisionismo histórico que privilegia la erudición moderna sobre la luz profética, contradiciendo la autocomprensión de Ellen White y el adventismo histórico. La relación con principios de la escritura. Ellen White dice que la Biblia debe ser vuestro consejero, estudiarla y estudiar los testimonios. Y no solamente eso, ya lo vimos, dice, porque ellos nunca contradicen esta palabra. Y también declara que el espíritu que inspiró las escrituras conduce a las escrituras, no otra cosa distinta, ¿no? Y nadie obviamente aboga por una sola escritura que excluye el uso de los escritos de Ellen White en la interpretación bíblica, considerando una desviación sectaria. O sea, aquellos que obviamente consideran Ellen White como autoridad profética, teológica, secreta, es una desviación sectaria, fundamentalista, propio obviamente de aquellos obviamente que tienen ideas disidentes. Bueno, esto obviamente no es disidente, entonces hay una divergencia, no hay convergencia acá, que no es lo mismo que disidencia. Obviamente, Ellen White de partida ya pasa a ser disidente con respecto a lo que dice Knight, pues ella puede entrar en el mismo elemento, porque su perspectiva sería sectaria y fundamentalista. Entonces, Ellen White integra el estudio de los testimonios con el de la Biblia. Es integradora la perspectiva de Ellen White, en una relación de armonía y subordinación funcional. Knight propone una sola escritura, solo la Biblia, que aísla la Biblia del don profético, lo que White nunca apoyó. Bueno, y en cuanto a los usos inapropiados de sus escritos, critica a quienes citan sus escritos selectivamente para apoyar sus ideas, pero los ignoran cuando los corrigen, dicen los cuales. En ese sentido está hablando. En cambio, John Knight considera que confiar en sus escritos para la teología es un error, con todo lo que hemos visto, por esa perspectiva sectaria. Ellen White critica el abuso, no el uso legítimo. Knight generaliza el abuso para desacreditar todo su uso teológico, lo que va más allá de la advertencia de White. Entonces, él absolutiza lo que no está universalizado por Ellen White. Son estrategias comunicacionales detrás también de este punto, ¿no? Usa mucho la argumentación en ese sentido, y los vicios de la argumentación o las falacias. Hay muchas falacias, obviamente, detrás de estas declaraciones de John Knight, de todo tipo. No voy a entrar en los detalles, a enumerar cada una de las falacias, pero es evidente, porque acá estamos contrastando el espíritu de la iglesia con las declaraciones de John Knight. Entonces, una conclusión sintetizada del contraste. Hay un núcleo de revisionismo en Knight, primero porque hay una separación artificial entre inspiración y autoridad. Minimiza la función exegética teológica de White. Hay una descontextualización de declaraciones específicas para apoyar agenda hermenéutica. Cuarto, hay una supremacía del academicismo moderno, intelectualismo, sobre el testimonio profético fundacional o de los pioneros. Hay una falsa evolución desde inocencia histórica hacia una comprensión saludable. O sea, ahora, como obviamente los cuales ya le hemos quitado su rol, es una comprensión saludable. En cambio, antes obviamente se usaba el lenguaje de los primeros en su inocencia. Bueno, cuando hablo de inocencia, estamos hablando de inocencia intelectual. Porque obviamente la Biblia nos manda que seamos inocentes. Los niños son inocentes, se los coloca como modelo de conducta. No, acá no está hablando de un plano ético, está hablando de una inocencia histórica, una inocencia intelectual. O sea, como tenían pocos recursos los pioneros, no tenían los conocimientos sofisticados que tiene la erudición contemporánea. Eso es inocencia. Entonces, por eso obviamente sus conclusiones eran primitivas. Eran muy primitivas
su aspecto y por eso dependieron de comida, de otra primitiva que era el cuay. En cambio, obviamente, actualmente está hablando de una comprensión más saludable, eruditamente hablando, pero no de acuerdo a la visión. Bueno, y la posición auténtica del cuay. Ella declara primero una continuidad esencial con el ministerio profético bíblico. Segundo, hay una función exegética autoritativa para definir verdad y dar explicaciones. Tercero, el rol teológico normativo en especificar y corrección doctrinal. Cuarto, hay una integración armónica con el principio sobre la escritura a través del principio estudiarla y estudiar los testimonios. Noten que ella los presenta en conjunto. Obviamente siempre la escritura en primer lugar, pero después vienen los testimonios, no vienen las ideas de la idea de los hombres, que eso está fuera del principio sobre la escritura. En otras palabras, las declaraciones de los teólogos, incluyendo a los que hemos mencionado, y no tanto como Canales y John Knight, en el contexto, digamos, de nuestro estudio de hoy, están fuera del principio sobre la escritura. Y quinto, validez permanente del don profético hasta el fin del tiempo. O sea, no muere con el enjuague. Bueno, y ahí uno puede ver que la interpretación de Knight representa un quiebre con la autocomprensión adventista histórica al negar la función del enjuague. Explícitamente ella reclamó para su ministerio establecer dicotomías artificiales no sustentadas en los textos. O sea, esas divisiones artificiales que muy propia de teología obviamente no están sustentadas. Promover un principio sobre la escritura que la propia Ellen White nunca practicó. Ellen White no entendió el principio sobre la escritura cuando ella habla de la Biblia sola, lo está hablando en un sentido totalmente distinto a como lo plantea John Knight. Y bueno, revisionar, ¿no? Replantear la historia adventista presentando como progreso lo que Ellen White habría considerado regresión espiritual, porque regresión espiritual es abrir la puerta del lugar santo, donde está toda la tradición protestante evangélica. Eso es regresivo, no es un avance. Entonces, yo no creo que el hecho de volver a las ideas del protestantismo, obviamente, es progresión, no es progresión, porque ahora en el lugar santísimo el protestantismo está caído, claramente, es parte de las iglesias caídas. Entonces ellos no tienen la verdad, están contaminados. Bueno, el mismo Canales reconoce, también atestigua eso, ahí el aporte de Canales en ese sentido, pero obviamente se pierde en el otro punto, ¿no? De olvidar o no considerar el espíritu profecía como fuente teológica. Los escritos de Ellen White demuestran que su ministerio fue esencialmente teológico, exegético y normativo, no meramente devocional u homilético, y que su autoridad, aunque subordinada a la Biblia, emana de la misma fuente divina que la autoridad bíblica. Bueno, y ahí uno puede ver justamente todos estos aspectos que están asociados a este plano. Bueno, vamos a considerar estos planos hasta acá. Lo que hemos presentado ha sido un momento importante al haber hecho estas consideraciones. Yo lo invito para que podamos avanzar, tener fe en el plano profético, no se incomode. Si está usando el espíritu de profecía, no está cometiendo ningún pecado, ustedes lo han visto. No hay ninguna transgresión. La única transgresión que está cometiendo es una transgresión académica, ¿no? Para los académicos, ¿no? El transgresor intelectual, podríamos decir, académico, está transgrediendo las normas académicas contemporáneas, metodológicas, está violando una metodología, pero una metodología no inspirada, una metodología que nuestros mismos teólogos, digamos, se han enredado, porque esas formas vienen de afuera, son externas, y obviamente los elementos se han copiado las formas académicas de universidades que no tienen la verdad presente, universidades protestantes, universidades católicas, judías, en fin. Esos modelos realmente han entrado, entonces ese modelo, por eso en el cual lo advirtió, ¿no? Entraría, digamos, un intelectualismo dentro de la medicina. Y nosotros no debemos caer justamente en eso, porque tenemos la palabra más segura, tanto en la Biblia y también, gracias a Dios, en el Espíritu de profecía. Que el Señor nos bendiga y esperamos que este tema haya ayudado a esclarecer. Obviamente es un tema bien controversial, fuerte, pero había que presentarlo, era necesario mostrarlo y que les pueda ayudar, obviamente, a no seguir con esos miedos de no usar en el cual en el estudio teológico y exegético. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, José Miguel, por la claridad y la profundidad con la que has abordado este tema. Si este contenido te ha resultado de bendición, te invitamos a suscribirte al canal
compartir el vídeo con otras personas y dejar tus comentarios más abajo para que sigamos dialogando juntos. Recuerda que cada domingo por la tarde, hora española, publicamos un nuevo episodio de esta serie El Don Profético. Nos vemos en el próximo tema y que el Señor os bendiga.